millonario, entra en su oficina sin avisar y casi se infarta con lo que ve el momento del choque. El corazón de Diego Santamaría casi se detuvo cuando abrió la puerta de su oficina y vio a sus hijos de 3 años jugando con fajos de billetes como si fueran simples juguetes de papel. Pero no eran sus hijos. La escena ante sus ojos desafiaba toda lógica. Una joven empleada doméstica estaba arrodillada en el suelo de mármol italiano de su oficina privada, recogiendo desesperadamente billetes de $100 que cubrían el piso como hojas de otoño. Sus manos temblaban dentro de los guantes amarillos mientras trataba de alcanzar el dinero que 2 pequeños gemelos, un niño y una niña, lanzaban al aire entre risas cristalinas. Diego sintió que sus piernas se convertían en plomo. La llave maestra resbaló de sus dedos y cayó al suelo con un sonido metálico que resonó como un disparo en el silencio tenso que siguió. La empleada levantó la vista. Sus ojos color miel se encontraron con los de él, y en ese instante Diego vio algo que lo desconcertó más que la escena misma. No había malicia en esa mirada, solo terror puro y desesperación. «Señor Santamaría», susurró ella, y su voz quebrada llevaba el peso de 1000 disculpas no pronunciadas. Los gemelos se detuvieron en seco. El niño, con un billete arrugado en cada mano, observó a Diego con curiosidad infantil. La niña, más tímida, se refugió detrás de las piernas de la mujer, apretando contra su pecho un fajo de billetes como si fuera un peluche. Diego reconoció a la empleada, Lucía Morales. 22 años, tal vez 23. Había comenzado a trabajar en la mansión hacía apenas 3 meses. Siempre discreta, siempre eficiente, siempre invisible. «Como debe ser el servicio doméstico de calidad», solía decir la señora Beatriz, su gobernanta principal. Pero ahora Lucía era imposible de ignorar. Si esta historia ya te ha tocado el corazón, suscríbete para no perderte el final. «¿Qué demonios está pasando aquí?». La voz de Diego salió más ronca de lo que pretendía, cargada con una mezcla de furia, confusión y algo más que no podía identificar. Lucía se puso de pie torpemente, intentando mantener su dignidad mientras sostenía un montón de billetes contra su pecho. Su uniforme azul y blanco, impecable como siempre, contrastaba brutalmente con el caos que la rodeaba. «Señor, yo puedo explicar, por favor», comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. «¿Explicar?». Diego dio un paso dentro de la oficina, su mente procesando la escena a toda velocidad. «Explicar por qué hay 2 niños en mi casa cuando las reglas son absolutamente claras. Explicar por qué están en mi oficina privada jugando con el dinero que guardo en mi caja fuerte». La caja fuerte. Diego giró la cabeza bruscamente hacia la esquina donde, efectivamente, la puerta de acero estaba entreabierta. Su corazón comenzó a latir con fuerza dolorosa contra sus costillas. «No, señor, no es lo que piensa». Lucía dio un paso adelante, extendiendo las manos en un gesto de súplica. Los billetes cayeron al suelo nuevamente, y ella los ignoró por completo. «Yo jamás robaría. La puerta ya estaba abierta cuando entré. Lo juro por lo más sagrado. ¿Y se supone que debo creerte?». Diego sintió cómo la rabia comenzaba a hervir en su interior. Había confiado en esta mujer. Le había dado trabajo cuando otros empleadores la habrían rechazado por su juventud y falta de experiencia. «Debo creer que casualmente entraste a mi oficina privada, casualmente la caja fuerte estaba abierta y casualmente trajiste a 2 niños. ¡Son mis hijos!». Las palabras salieron de Lucía como un grito ahogado, desesperado. Las lágrimas finalmente rompieron la barrera de sus párpados y rodaron por sus mejillas. «Son mis bebés. La niñera canceló esta mañana. No tenía con quién dejarlos. Pensé que podría mantenerlos en la cocina, que nadie se daría cuenta. Pero Sofía,
La niña, al escuchar su nombre, se aferró más fuerte a las piernas de su madre. Sofía necesitaba ir al baño, continuó Lucía, su voz quebrándose con cada palabra. Estábamos subiendo las escaleras cuando la vi a la señora Beatriz bajando. Entré pánico, entré aquí para escondernos, solo por un minuto, solo hasta que ella pasara. Y entonces vi la puerta de la caja fuerte abierta y el dinero en el suelo y... Diego observó la escena con nuevos ojos. Ahora que la furia inicial comenzaba a disiparse, podía ver los detalles que había pasado por alto. El sobre Manila tirado cerca de la caja fuerte, probablemente la causa de que la puerta no cerrara bien. Los billetes esparcidos en un patrón que sugería que habían caído, no que los hubieran sacado deliberadamente. Y sobre todo, la expresión en el rostro de Lucía. No era la cara de una ladrona atrapada, sino la de una madre aterrorizada de perder el sustento de sus hijos. El niño, Mateo, supuso Diego, se acercó a él con pasos vacilantes, todavía sosteniendo los billetes arrugados. «Señor», dijo el pequeño con voz aguda y curiosa. «¿Por qué mamá está triste?» Diego miró a los ojos del niño. Eran enormes, marrones, llenos de inocencia. Algo dentro de su pecho se contrajo dolorosamente. Esos ojos le recordaban a alguien, a Carmen, su hermana muerta. Lucía se agachó rápidamente y tomó a Mateo de la mano, atrayéndolo hacia ella. Sofía seguía aferrada a su otra pierna, mirando a Diego con una mezcla de miedo y curiosidad desde detrás del refugio que ofrecía el cuerpo de su madre. «Señor Santamaría», dijo Lucía, su voz ahora más firme a pesar de las lágrimas. «Sé que he violado las reglas de la casa, sé que no debería haber traído a mis hijos, sé que probablemente piensa lo peor de mí en este momento, pero le juro por la vida de mis hijos que no estaba robando. Estaba recogiendo el dinero para devolverlo, para guardarlo de nuevo en la caja fuerte. ¿Y por qué debería creerte?» Lucía tragó saliva. Durante un largo momento, solo se escuchó la respiración pesada de Diego y los pequeños sonidos que hacían los gemelos. «¿Por qué?», finalmente dijo Lucía, su voz apenas un susurro cargado de dolor. «Porque necesito este trabajo más de lo que necesito respirar. Porque Sofía está enferma. Necesita una cirugía que no puedo pagar. Porque cada peso que gano aquí es un día más de vida para mi hija. Y porque si quisiera robar, señor Santamaría, ¿de verdad cree que lo haría con mis hijos presentes? ¿Cree que los expondría a eso?» Diego sintió como algo dentro de él se rompía. Miró nuevamente a la pequeña Sofía y esta vez notó lo que había pasado por alto antes. La palidez de su piel, las sombras bajo sus ojos, la fragilidad en sus movimientos. «¿Qué tipo de enfermedad?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la suavidad de su voz. Lucía parpadeó, claramente no esperando esa pregunta. «Del corazón», respondió con voz temblorosa. «Una malformación congénita. Los doctores dicen que necesita cirugía urgente, pero el costo...» Su voz se quebró nuevamente. «El costo es imposible para alguien como yo». Diego cerró los ojos brevemente. Carmen había muerto por complicaciones en el parto. Un parto en un hospital público donde no recibió la atención adecuada porque no tenía dinero, porque su familia, porque él, la había abandonado cuando más lo necesitaba. Cuando abrió los ojos nuevamente, su decisión estaba tomada. «Recoge ese dinero», dijo con voz firme pero no cruel. «Todo. Cuenta cada billete y luego espérame en la cocina». Lucía lo miró con ojos desorbitados, sin comprender. «¿No me va a despedir?» «Vamos a tener una conversación», respondió Diego evadiendo la pregunta directa. «Pero primero necesito verificar que todo el dinero esté ahí y tú necesitas sacar a esos niños de mi oficina antes de que alguien más los vea».
Mientras Lucía se apresuraba a recoger los billetes con manos temblorosas, Diego se dio cuenta de que algo había cambiado en él en los últimos 5 minutos. La furia había sido reemplazada por algo más complejo, algo que no había sentido en los 3 años desde la muerte de Carmen. Una posibilidad de redención. El secreto de Lucía. La cocina de la mansión Santa María era más grande que todo el apartamento donde Lucía vivía con sus hijos. Bajo la luz brillante de los apliques de acero inoxidable, ella esperaba sentada en uno de los bancos altos, con Mateo en su regazo y Sofía apretada contra su costado. Los gemelos finalmente se habían quedado quietos, asustados por la tensión que emanaba del cuerpo de su madre. Diego entró 15 minutos después. Su expresión era indescifrable. En sus manos llevaba una libreta de cuero negro y el sobre manila que había encontrado en su oficina. $87,000, dijo sin preámbulo, sentándose frente a ella al otro lado de la isla de mármol. Contado 2 veces, exactamente la cantidad que debería estar ahí. Lucía dejó escapar un suspiro tembloroso que había estado conteniendo desde que salió de la oficina. «Gracias a Dios», susurró, apretando a sus hijos más fuerte. «Gracias a Dios». «Pero eso no explica todo», continuó Diego, su voz neutra, midiendo cada palabra. «No explica por qué rompiste las reglas más básicas de esta casa. No explica por qué arriesgaste tu empleo trayendo a tus hijos cuando sabes perfectamente que está prohibido». Lucía levantó la vista y Diego vio que había algo nuevo en sus ojos. No solo miedo, sino también una chispa de desafío. La desesperación de una madre acorralada. «Porque no tuve opción», respondió con voz firme a pesar de que sus manos temblaban. «Porque la señora que cuida a mis hijos tuvo una emergencia familiar a las 5 de la mañana. Porque no tengo familia aquí en la Ciudad de México. Porque vine de Oaxaca hace 2 años buscando una vida mejor para ellos, y esta ciudad es cara y cruel y solitaria». Hizo una pausa, respirando profundo. «Porque si faltaba hoy, la señora Beatriz me habría despedido de todos modos. Ya me advirtió la semana pasada que una falta más, por cualquier motivo, significaba mi despido inmediato. Y porque...» Su voz se quebró ligeramente. «Porque Sofía tiene una cita con el cardiólogo en 3 días. Y necesito ese dinero. Cada maldito peso». Diego permaneció en silencio, observándola. Había algo en la forma en que Lucía hablaba, en la mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, que le recordaba dolorosamente a Carmen. Su hermana había tenido esa misma mirada cuando vino a pedirle ayuda, embarazada y asustada, y él la había rechazado. «Cuéntame sobre Sofía», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo nuevamente. Esto no era una conversación que debería estar teniendo con una empleada. Debería despedirla, punto. Así funcionaban las cosas en su mundo, pero no podía. Lucía pareció igualmente sorprendida por la pregunta. Miró a su hija, cuyas pequeñas manos se aferraban al uniforme azul como si fuera un salvavidas. «Nació con una comunicación interventricular», comenzó Lucía, acariciando el cabello negro de Sofía. «Es un agujero en la pared que separa las 2 cámaras inferiores del corazón. Durante el primer año, los doctores pensaron que cerraría solo, pero no lo hizo. Cada mes que pasa se hace más grande. Su corazón trabaja el doble para bombear la sangre. Se cansa fácilmente. No puede correr como otros niños. Y pronto, su voz se ahogó en un sollozo que intentó contener. Pronto el daño será irreversible si no la operan». «¿Y el padre?», preguntó Diego, aunque algo en su interior ya conocía la respuesta. La risa de Lucía fue amarga, sin humor. «El padre desapareció cuando tenía 5 meses de embarazo. Dijo que 2 bebés era demasiada responsabilidad, especialmente uno que nacería defectuoso». La palabra salió de su boca como veneno. Los ultrasonidos detectaron el problema de Sofía antes de nacer.
Él dijo que era una señal de que no debíamos tenerlos, que debía deshacerme de ellos. Mateo, que había estado escuchando en silencio aunque no entendía del todo, abrazó a su madre con fuerza. «No pasa nada, mamá», dijo con su vocecita aguda. «Nosotros te cuidamos». Algo dentro del pecho de Diego se apretó dolorosamente. Tenía 38 años, había construido un imperio empresarial, había conocido a presidentes y celebridades, había viajado por el mundo, pero nunca había sentido algo tan puro como el amor que vio en los ojos de ese niño de 3 años mirando a su madre. «¿Cuánto cuesta la cirugía?», preguntó, sacando una pluma de su bolsillo. Lucía lo miró con desconfianza repentina. «No necesito caridad, señor Santamaría. No te estoy ofreciendo caridad, te estoy haciendo una pregunta». Hubo un silencio tenso. Finalmente Lucía respondió: $80,000 en el Hospital Español. Es el único lugar donde el cirujano cardiovascular pediátrico tiene disponibilidad antes de que sea demasiado tarde. $80,000. Diego casi se rió ante la ironía, casi exactamente la cantidad que había estado guardando en su caja fuerte, dinero que iba a usar para la fiesta de aniversario de su empresa el próximo mes. Dinero para celebrar el éxito, el poder, todo lo que había construido. Dinero que no pudo usar para salvar a Carmen. «Señor Santamaría», la voz de Lucía lo sacó de sus pensamientos. «Sé lo que está pensando y aprecio la bondad, de verdad, pero no puedo aceptar ese tipo de ayuda. Tengo dignidad, soy pobre, pero no soy una mendiga». «¿Y si no fuera caridad?», dijo Diego lentamente, formando el plan en su mente mientras hablaba. «¿Y si fuera un adelanto de salario? Podrías pagarlo en cuotas durante los próximos años». «Trabajaría el resto de mi vida y no terminaría de pagarlo», respondió Lucía con realismo brutal. «Gano 2,200 pesos a la semana. Haga las cuentas». Diego las hizo mentalmente. Tenía razón. Al ritmo actual, tomaría décadas. «Entonces trabajarás en una posición diferente», dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera procesarlas completamente. «Con mejor salario». «No tengo educación más allá de la preparatoria», Lucía negó con la cabeza. «No tengo habilidades especiales. Soy solo una empleada doméstica, señor Santamaría. Esta es la única vida que conozco. Pero eso puede cambiar». Lucía lo miró como si hubiera perdido la razón. Tal vez la había perdido. «¿Por qué haría esto por mí?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «No me conoce. Soy nadie para usted». Diego cerró los ojos. Cuando los abrió, había una vulnerabilidad en ellos que raramente mostraba a nadie. «Porque hace 3 años», comenzó con voz ronca, «mi hermana menor vino a verme. Tenía 21 años. Estaba embarazada, soltera, asustada. Me pidió ayuda». Lucía esperó en silencio, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo importante. «Yo era el hermano mayor, el exitoso, el que había convertido la pequeña empresa de importaciones de mi padre en un imperio, el orgullo de la familia Santamaría». La amargura en su voz era palpable, y le dije que no. Le dije que había traído vergüenza a nuestro apellido, que si había sido lo suficientemente estúpida para quedar embarazada de un hombre que no la quería, tendría que vivir con las consecuencias. La mano de Lucía voló a su boca, conteniendo un grito ahogado. «La eché de mi casa», continuó Diego. Cada palabra era un cuchillo en su propio pecho. «Mi hermana, la misma niña a la que había enseñado a andar en bicicleta. La cerré la puerta en la cara, y 6 meses después recibí una llamada del Hospital General. Carmen había muerto durante el parto. Complicaciones. Hemorragia masiva. Si hubiera estado en un hospital privado, con mejor atención, probablemente habría sobrevivido». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Diego ahora, sin importarle mantener la composición. «¿Y el bebé?
Mi sobrino nació muerto. Hipoxia. Falta de oxígeno. Porque no había suficientes máquinas, suficientes doctores, suficiente todo en ese maldito hospital público. Lucía también lloraba ahora, abrazando a sus hijos. Tenía $80,000 en el banco ese día, dijo Diego con voz hueca. $80,000 que habría hecho la diferencia, pero mi orgullo, mi maldito orgullo, valía más que la vida de mi hermana. Se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín perfectamente cuidado. Cuando habló nuevamente, su voz era apenas audible. Así que no, Lucía, esto no es caridad, esto es penitencia. Esto es la oportunidad de hacer lo que debía haber hecho hace 3 años. Y si eso significa ayudar a una empleada doméstica a salvar a su hija, entonces que así sea. No puedo salvar a Carmen. No puedo conocer a mi sobrino, pero tal vez, solo tal vez, puedo evitar que otra madre pierda a su hijo por falta de dinero. El silencio en la cocina era denso, cargado de emociones crudas y dolorosas. Finalmente, fue Sofía quien lo rompió. «Señor», dijo con su vocecita tímida, «¿usted es triste como mamá?» Diego se volvió para mirar a la niña. Esos ojos enormes, esa fragilidad, esa inocencia. Carmen habría tenido una hija más o menos de esa edad si hubiera vivido. «Sí, pequeña», respondió con honestidad brutal. «Soy muy triste». Sofía se bajó del banco con movimientos cuidadosos, su corazón defectuoso limitando sus energías. Caminó hacia Diego con pasos vacilantes y cuando llegó a él, extendió sus bracitos en un gesto universal de consuelo. «Abrazo te hace mejor», dijo simplemente. Y Diego Santamaría, el millonario implacable, el hombre de negocios sin corazón, el hermano que dejó morir a su hermana, se arrodilló en el suelo de su propia cocina y abrazó a una niña de 3 años que apenas podía respirar por su corazón roto, mientras su propio corazón se rompía y se sanaba al mismo tiempo. Lucía observaba la escena con lágrimas corriendo por sus mejillas, sin saber qué decir, sin saber qué pensar. Solo sabía una cosa con absoluta certeza: su vida acababa de cambiar para siempre, y la de Diego Santamaría también. La decisión imposible. La señora Beatriz Mendoza había trabajado para la familia Santamaría durante 25 años. Había visto a Diego crecer de un niño mimado a un hombre de negocios despiadado. Había presenciado el escándalo de Carmen, había organizado su funeral y había mantenido la mansión funcionando como un reloj suizo durante todo ese tiempo. Pero nunca, en todos esos años, había visto lo que vio aquella tarde cuando entró a la cocina. Su empleador, el señor Diego Santamaría, estaba arrodillado en el suelo, abrazando a una niña pequeña mientras lloraba abiertamente. La empleada doméstica nueva, esa tal Lucía, estaba sentada en el banco con otro niño en brazos, también llorando, y el piso de su cocina impecable estaba manchado con lágrimas. «¿Qué demonios está pasando aquí?». La voz de Beatriz cortó el momento como un cuchillo. Diego se levantó rápidamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lucía se puso de pie de un salto, sujetando a Mateo contra su pecho. «Señora Beatriz», comenzó Diego, recomponiendo su postura, «necesito hablar contigo, en privado». Beatriz miró a Lucía con ojos entrecerrados, luego a los niños y finalmente a Diego. «Por supuesto, señor Santamaría. Pero primero, ¿podría explicarme por qué hay niños no autorizados en su propiedad?» «Por eso necesito hablar contigo», respondió Diego con firmeza. «Ahora». Condujo a Beatriz hacia el comedor formal, dejando a Lucía con los gemelos en la cocina. Una vez que cerró las puertas de roble macizo, Beatriz no perdió tiempo. «Esa mujer trajo niños a la mansión», dijo con voz cortante. «Violó directamente la regla más importante de esta casa. Debe ser despedida inmediatamente». No, la palabra colgó en el aire como un desafío.
¿Perdón? Beatriz parpadeó genuinamente confundida. Dije que no, repitió Diego cruzando los brazos. Lucía se queda, y los niños también. Señor Santamaría, con todo respeto, eso es absolutamente inaceptable. Tenemos reglas por una razón. Si permitimos que una empleada las rompa, ¿qué mensaje enviamos al resto del personal? El caos, eso es lo que... Los niños se quedarán en el ala este, interrumpió Diego. Hay 5 habitaciones vacías ahí que nadie usa. Lucía puede vivir con ellos. Arregla una de las habitaciones como guardería. Beatriz lo miró como si le hubieran salido 2 cabezas. ¿Está sugiriendo que convirtamos su mansión en una guardería? Estoy ordenando que prepares habitaciones adecuadas para una madre y 2 niños de 3 años, corrigió Diego, su voz tomando el tono de acero que usaba en las salas de juntas. Una de las niñas tiene una condición cardíaca seria. Necesita estar cerca de su madre, y su madre necesita estar cerca de su trabajo. Esto es una locura, murmuró Beatriz, pasándose una mano por el cabello perfectamente recogido. Diego. Puedo llamarte Diego, ¿verdad? Después de 25 años. Adelante. Diego, sé que Carmen todavía duele. Todos la extrañamos. Era una muchacha dulce, a pesar de... Bueno, a pesar de sus errores. Pero no puedes salvar a cada madre soltera que encuentres. No puedes reemplazar a tu hermana con una empleada doméstica. Las palabras cayeron como bombas en la habitación. Diego sintió que la rabia hervía en su interior. No estoy tratando de reemplazar a nadie, dijo entre dientes. Estoy tratando de hacer lo correcto. ¿Lo correcto? La voz de Beatriz subió una octava. ¿Lo correcto es destruir la reputación de esta casa? ¿Qué dirá tu familia cuando se entere? ¿Qué dirán en el club, en las juntas directivas? Diego Santamaría, el millonario que vive con su empleada doméstica y sus hijos bastardos. ¡Suficiente! El grito de Diego resonó en el comedor. Beatriz dio un paso atrás, sorprendida. En 25 años nunca lo había visto perder el control de esa manera. Esa empleada doméstica tiene un nombre, dijo Diego con voz peligrosamente baja. Es Lucía Morales. Es una madre de 22 años que trabaja 16 horas al día para salvar la vida de su hija. Y esos niños bastardos son Mateo y Sofía, 2 criaturas inocentes que no pidieron nacer en la pobreza. Hizo una pausa, respirando profundamente para calmarse. Y si mi familia tiene un problema con eso, si el club tiene un problema con eso, si todo el maldito mundo tiene un problema con eso, entonces que se vayan al diablo. Esta es mi casa. Yo decido quién se queda y quién se va. Y Lucía se queda. Beatriz lo estudió en silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era más suave, casi gentil. Carmen te rompió el corazón cuando murió. Carmen murió porque yo le rompí el corazón primero, corrigió Diego amargamente. La diferencia es que ella no sobrevivió para superarlo. Y ahora quieres redimirte salvando a esta chica. No es solo eso. Diego se dejó caer en una de las sillas del comedor, de repente exhausto. Es que, cuando vi a esos niños, Beatriz, cuando vi los ojos de esa pequeña, era como ver a Carmen de nuevo. Una segunda oportunidad. Una oportunidad de no ser el monstruo que fui hace 3 años. Beatriz suspiró profundamente. El sonido de alguien que carga con el peso del mundo en sus hombros. Las reglas existen por una razón, dijo finalmente. Pero supongo que las reglas también pueden cambiar. Si realmente vas a hacer esto, entonces lo haremos bien. Nada de medias tintas. Diego levantó la vista, sorprendido. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que si vamos a tener niños en esta casa, necesitamos hacerlo apropiadamente. Protecciones para enchufes, puertas de seguridad, juguetes, ropa adecuada. Y esa niña, Sofía, necesitará atención médica constante antes de su cirugía. Lo pagaré todo, dijo Diego inmediatamente. Todo lo que necesiten.
Eso lo imaginé. Beatriz esbozó una pequeña sonrisa. Pero hay algo más que debes saber, Diego. Algo que hará esto mucho más complicado de lo que piensas. ¿Qué? Tu prima Valentina viene la próxima semana. Diego sintió que su estómago se hundía. Valentina, la matriarca no oficial de la familia Santamaría después de la muerte de su madre. La mujer que había estado del lado de Diego cuando rechazó a Carmen, argumentando que el escándalo mancharía el apellido familiar. «Mierda», murmuró. «Exacto», asintió Beatriz. «Y no viene sola. Toda la junta directiva de Santamaría Imports estará aquí para la reunión trimestral. 30 personas, Diego. 30 personas que esperan ver una mansión impecable y un anfitrión impecable, no una guardería improvisada». Diego se frotó las sienes, sintiendo que un dolor de cabeza comenzaba a formarse. «Entonces lo mantendremos discreto. Los niños pueden quedarse en sus habitaciones durante la reunión. Nadie tiene que saber». «Diego», interrumpió Beatriz suavemente, «los niños de 3 años no entienden de discreción, hacen ruido, lloran, corren, y Lucía tendrá que seguir trabajando. ¿Cómo explicarás por qué una de tus empleadas domésticas tiene 2 niños viviendo aquí?» Era una buena pregunta. Una pregunta para la que Diego no tenía una buena respuesta. «Lo resolveremos», dijo finalmente, con más confianza de la que sentía. «Siempre lo hacemos». Beatriz lo miró con una mezcla de exasperación y algo que podría haber sido afecto. «Eres igual de terco que tu padre», dijo. «Está bien, prepararé las habitaciones, pero cuando tu prima llegue y todo esto explote en tu cara, no digas que no te lo advertí». Salió del comedor con su postura perfecta, intacta, dejando a Diego solo con sus pensamientos. Cuando regresó a la cocina, encontró a Lucía exactamente donde la había dejado, pero ahora los gemelos estaban dormidos, Mateo en su regazo y Sofía recostada a su lado en el banco. Lucía acariciaba el cabello de sus hijos con movimientos automáticos, perdida en sus propios pensamientos. «Señor Santamaría», dijo cuando lo vio entrar, «la señora Beatriz está preparando habitaciones para ustedes», respondió Diego. «En el ala este. Tendrán su propio espacio, privacidad. Los niños podrán jugar sin tener que esconderse». Lucía lo miró con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «No sé qué decir. No digas nada todavía». Diego se sentó frente a ella nuevamente. «Hay complicaciones. Mi familia viene la próxima semana. No van a entender esto. Van a decir cosas feas probablemente». «Puedo soportar las palabras feas», dijo Lucía con voz firme. «He soportado cosas peores». «Lo sé, pero no deberías tener que hacerlo». Diego hizo una pausa. «Lucía, necesito que entiendas algo. Lo que estoy haciendo aquí no es normal. Va contra todo lo que mi familia representa, y habrá consecuencias. Para mí sí, pero también para ti. La gente va a hablar, van a asumir cosas, van a inventar historias». «¿Cómo qué tipo de historias?» Diego se sintió incómodo. «Como que hay algo inapropiado entre nosotros. Como que eres mi amante. Como que estos niños son... ¿suyos?» Lucía terminó la frase con una risa amarga. «Señor Santamaría, la gente como yo siempre es el centro de chismes y habladurías. Vengo de un pueblo donde todos sabían todo de todos. Sé cómo funcionan las lenguas viperinas. Y honestamente, si el precio de salvar a mi hija es que algunas personas ricas piensen mal de mí, es un precio que estoy dispuesta a pagar». Había una dignidad en su voz que hizo que Diego la respetara aún más. «Eres más fuerte de lo que pareces», observó. «Tengo que serlo», respondió Lucía simplemente. «No tengo el lujo de ser débil». Sofía se movió en su sueño, tosiendo suavemente. Incluso dormida, su respiración era trabajosa, irregular. Lucía la acomodó con cuidado, su rostro mostrando la preocupación constante de una madre con un hijo enfermo.
¿Cuándo fue la última vez que la vio un médico?, preguntó Diego. Hace 3 semanas. Dijeron que está empeorando, que tenemos tal vez 2 o 3 meses antes de que el daño sea permanente. Entonces no tenemos tiempo que perder. Diego sacó su teléfono. Voy a llamar al Hospital Español mañana a primera hora. Vamos a programar esa cirugía. Pero el dinero... Ya hablamos de eso, la interrumpió Diego. Considéralo un adelanto, un préstamo, una inversión. Llámalo como quieras, pero esa niña va a operarse. Lucía cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué está haciendo todo esto por nosotros? Diego pensó en Carmen, en su sobrino que nunca conoció, en todos los años de culpa y arrepentimiento, en las noches sin dormir preguntándose qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente. Porque alguien debería haberlo hecho por mi hermana, dijo finalmente, y nadie lo hizo, ni siquiera yo, especialmente yo. Así que ahora, si puedo evitar que otra familia pase por ese dolor, lo haré. Aunque cueste mi reputación, aunque cueste mi fortuna, aunque cueste todo. En ese momento, con 2 niños dormidos entre ellos y el peso de decisiones imposibles en sus hombros, Diego Santamaría y Lucía Morales formaron una alianza silenciosa. No basada en dinero o poder o conveniencia, sino en algo mucho más simple y mucho más complicado. En la necesidad compartida de redención, en el amor incondicional por los niños que dependían de ellos, y en la tenue esperanza de que, tal vez, el destino les daría una segunda oportunidad que ambos desesperadamente necesitaban. El pasado que persigue una semana después, Diego se encontró haciendo algo que no había hecho en 3 años, visitando el cementerio de San Ángel. La tumba de Carmen era modesta, una simple lápida de granito gris con su nombre, fechas y una línea que él había escogido en un aturdimiento de culpa. Hermana amada, nunca olvidada. Mentiras. La había olvidado cuando más lo necesitaba. Diego se arrodilló frente a la tumba, colocando el ramo de gardenias blancas que había comprado. Eran las flores favoritas de Carmen. «Hola, hermanita». Su voz sonaba extraña en la quietud del cementerio. «Sé que han pasado 3 años desde que vine. Sé que probablemente no merezco hablar contigo ahora, pero necesito contarte algo». Una brisa suave movió las hojas de los árboles cercanos, como si Carmen estuviera escuchando. «Conocí a alguien, una chica, bueno, una mujer. Tiene 22 años, tu edad cuando todo pasó. Tiene 2 hijos, gemelos, y una de ellos, Sofía, tiene un corazón que no funciona bien, como el tuyo al final». Diego sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «Durante esta semana he estado observándola, Carmen, la forma en que Lucía cuida a sus hijos, la forma en que trabaja sin quejarse, la dignidad que mantiene a pesar de todo. Me recuerda a ti, a tu fuerza, a tu amor incondicional». Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Y los niños, Mateo y Sofía, te encantarían. Mateo es un torbellino de energía, siempre haciendo preguntas, siempre explorando. Y Sofía, a pesar de su corazón débil, tiene una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Me miran como si yo fuera alguien especial, como si yo importara. Y por primera vez en 3 años, Carmen, siento que tal vez, solo tal vez, puedo ser la persona que debí haber sido para ti». Se quedó en silencio durante un largo momento, recordando. Carmen había sido 8 años menor que él, su única hermana. Cuando nacieron sus padres ya eran mayores, y cuando murieron en un accidente automovilístico cuando Carmen tenía 15 años, Diego se convirtió en su tutor legal. Tenía 23 entonces, recién graduado de la universidad, listo para conquistar el mundo empresarial. Y lo hizo, convirtió la modesta compañía de importaciones de su padre en un imperio, pero en el proceso se volvió frío, calculador, obsesionado con la imagen y el estatus.
Se olvidó de que tenía una hermana que lo necesitaba. Carmen había sido dulce, romántica, ingenua tal vez. Se enamoró del hombre equivocado, un músico sin futuro que la dejó embarazada y desapareció. Y cuando vino a Diego buscando apoyo, él la rechazó. No solo rechazó ayudarla financieramente, sino que la rechazó como hermana. Le dijo que había traído vergüenza al apellido Santamaría, que no quería verla hasta que arreglara su situación. Carmen nunca regresó. Intentó sobrevivir sola, trabajando en lo que podía, viviendo en un apartamento diminuto en un barrio peligroso. Y cuando llegó el momento del parto, estaba sola en un hospital público sobresaturado. Diego nunca olvidaría la llamada, la voz mecánica de la enfermera informándole que su hermana había fallecido por complicaciones durante el parto, que el bebé, un niño, también había muerto, que necesitaban que alguien viniera a identificar el cuerpo y decidir sobre los arreglos funerarios. Había llegado al hospital en estado de shock. Vio el cuerpo de Carmen en la morgue, tan pálida, tan quieta, y luego vio al bebé, su sobrino, tan pequeño, tan perfecto, tan muerto. Ese fue el día que Diego Santamaría se rompió por completo. «La voy a ayudar, Carmen», dijo ahora a la lápida, «a Lucía y a sus hijos. Voy a pagar por la cirugía de Sofía. Voy a darles una vida mejor. Y sé que no te trae de vuelta. Sé que no cambia nada de lo que pasó, pero necesito hacerlo. Necesito demostrar, aunque sea solo a mí mismo, que puedo ser mejor, que puedo elegir el amor sobre el orgullo». Se puso de pie, limpiándose el polvo de los pantalones. «La familia viene mañana, Valentina y todos los demás. Va a ser un desastre. Van a odiarme por esto, pero ¿sabes qué, hermanita? No me importa. Por primera vez en mi vida, no me importa lo que piensen». Besó sus dedos y los presionó contra la lápida fría. «Te extraño todos los días y lamento cada palabra cruel que te dije. Descansa en paz, Carmen, y si existe algún cielo, cuida de mí mientras trato de hacer esto bien». Esa noche, Diego encontró a Mateo jugando en el pasillo del ala este. El niño había construido una elaborada pista para sus cochecitos usando libros como rampas. «¡Señor Diego!», gritó cuando lo vio, su rostro iluminándose. «¡Mira lo que hice!». En la última semana, Diego se había convertido en Señor Diego para los gemelos. No Señor Santamaría, demasiado formal. Solo Señor Diego. «Muy impresionante», dijo Diego, agachándose para inspeccionar la construcción. «Pero estos libros son bastante valiosos. Algunos tienen más de 100 años». Mateo lo miró con ojos enormes. «¿Los rompí?». «No, no». Diego se apresuró a tranquilizarlo. «Solo, tal vez usemos bloques la próxima vez, ¿sí?». «No tengo bloques», dijo Mateo con la honestidad brutal de los niños de 3 años. Diego se dio cuenta de que era cierto. A pesar de haber preparado habitaciones para los niños, nadie había pensado realmente en juguetes apropiados. La habitación estaba llena de muebles caros, pero vacía de las cosas que los niños realmente necesitaban. «Entonces mañana iremos a comprar bloques», decidió Diego impulsivamente. «Y otros juguetes también. ¿Qué te parece?». «¿En serio?». Los ojos de Mateo se hicieron aún más grandes. «¿Podemos comprar un camión de bomberos? Siempre he querido un camión de bomberos». «¿Siempre? Tienes 3 años». «Es mucho tiempo», insistió Mateo seriamente. Diego se rió, un sonido que se sintió extraño viniendo de su garganta. ¿Cuándo había sido la última vez que se había reído genuinamente? «¿Dónde está tu mamá?», preguntó. «Con Sofía. Sofía no se siente bien hoy. Su corazón está cansado». La forma casual en que Mateo habló sobre la condición de su hermana partió el corazón de Diego. Para este niño era normal que su hermana estuviera enferma. «¿Puedo ir a verlas?». Mateo asintió.
tomando la mano de Diego con confianza natural y guiándolo por el pasillo. Ese pequeño gesto, esa mano diminuta en la suya, hizo que algo dentro del pecho de Diego se apretara dolorosamente. Encontraron a Lucía en la habitación que ahora compartían los tres, sentada en la cama con Sofía, recostada contra su pecho. La niña respiraba con dificultad, su pequeño rostro pálido. «Lo siento», dijo Lucía inmediatamente cuando vio a Diego. «Iba a terminar de limpiar la biblioteca, pero Sofía...» «No te disculpes», interrumpió Diego. «Tu hija es más importante que cualquier biblioteca. ¿Está bien? ¿Necesita un médico?» «Es solo un día malo», explicó Lucía acariciando el cabello de Sofía. «Tiene días buenos y días malos. Hoy es malo, pero sobrevivirá hasta la cirugía. Tiene que hacerlo». La última frase sonó como una oración desesperada. Diego se sentó en la silla junto a la cama. Sofía abrió los ojos y le dio una pequeña sonrisa. «Hola, señor Diego», susurró con voz débil. «Hola, pequeña. Escuché que tu corazón está cansado hoy». «Siempre está cansado», dijo Sofía con la aceptación simple de un niño que nunca ha conocido otra cosa. «Pero mamá dice que pronto voy a tener un corazón nuevo. Bueno, no nuevo, arreglado. El doctor va a arreglarlo». «Así es», asintió Diego. «Y después de eso vas a poder correr y jugar como todos los demás niños». «¿Voy a poder jugar fútbol como Mateo?» «No juego fútbol», protestó Mateo desde la puerta. «Soy muy pequeño». «Bueno, cuando sean más grandes», corrigió Diego, «van a poder hacer todo lo que quieran». Sofía sonrió, luego tosió. Lucía la abrazó más fuerte, su rostro mostrando la preocupación constante que nunca la abandonaba. «La cirugía es en 2 semanas», dijo Lucía en voz baja. «El Hospital Español confirmó la fecha hoy. Gracias a usted, señor Santamaría, gracias a su préstamo». Diego notó cómo ella evitaba la palabra caridad. Era orgullosa esta mujer, trabajadora, digna, todo lo que Carmen había sido. «Diego», dijo, «solo Diego. Si vamos a ser, bueno, lo que sea que somos ahora, el formalismo parece fuera de lugar». Lucía lo miró sorprendida. «No sería apropiado. Usted es mi empleador. Soy el hombre que está viviendo bajo el mismo techo que tus hijos. El hombre que está pagando por la cirugía de tu hija. Creo que hemos superado las formalidades tradicionales». Hubo un momento de silencio incómodo. Finalmente, Lucía asintió. «Está bien, Diego, pero solo cuando no haya otros empleados cerca. La señora Beatriz ya piensa que todo esto es inapropiado». «La señora Beatriz piensa que muchas cosas son inapropiadas», respondió Diego con una pequeña sonrisa. «Incluyendo mis corbatas aparentemente». Eso hizo reír a Lucía, un sonido ligero que iluminó su rostro. Diego se dio cuenta de que era hermosa cuando sonreía. No la belleza pulida y artificial de las mujeres de su círculo social, sino algo más genuino, más cálido. Rápidamente alejó ese pensamiento. Esto no era sobre eso, no podía ser sobre eso. «Mañana viene mi familia», dijo cambiando de tema. «Mi prima Valentina y varios miembros de la junta directiva. Va a haber una reunión grande aquí en la mansión». «Lo sé», Lucía asintió. «La señora Beatriz me dio instrucciones. Los niños y yo permaneceremos en nuestras habitaciones, fuera de vista. No tienes que esconderte». «Sí, tenemos que hacerlo», interrumpió Lucía firmemente. «Diego, aprecio todo lo que está haciendo por nosotros, de verdad. Pero no soy ingenua, sé cómo funciona su mundo. Una empleada doméstica con 2 hijos viviendo en la mansión del soltero más codiciado de la Ciudad de México va a generar exactamente un tipo de rumor. Y ese rumor podría dañarlo a usted. No me importa, pero a mí sí», lo interrumpió Lucía, «porque si pierde su reputación, pierde su negocio. Y si pierde su negocio, no puede pagar por la cirugía de Sofía».
Así que sí, nos quedaremos escondidos mañana, por su bien y por el nuestro. Diego quería argumentar, pero sabía que tenía razón. El mundo en el que vivía era cruel y despiadado con cualquiera que se desviara de las normas establecidas. Muy bien, accedió finalmente. Pero después de la reunión, después de que todos se vayan, quiero que Mateo elija su camión de bomberos. Le prometí juguetes. Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? «De verdad, de verdad», confirmó Diego, revolviendo el cabello del niño. Mientras salía de la habitación esa noche, Diego se dio cuenta de algo sorprendente. Por primera vez en 3 años, se sentía en paz. Esta familia rota, esta mujer luchadora y sus hijos frágiles, de alguna manera habían comenzado a sanar las grietas en su propia alma. Pero la paz nunca dura mucho en el mundo de Diego Santamaría. Y mañana, cuando su familia llegara, la tormenta finalmente estallaría. El vínculo imposible. La reunión fue exactamente el desastre que Diego había anticipado. Valentina Santamaría de Cortés llegó a las 10 de la mañana en su Mercedes negro, seguida por una caravana de vehículos que transportaban a los miembros de la junta directiva. Tenía 52 años, el cabello perfectamente teñido de rubio platino y una expresión que podía congelar el infierno. «Diego, querido», dijo, besando el aire cerca de sus mejillas, «te ves cansado. ¿Has estado durmiendo bien?» «Perfectamente», mintió Diego. La verdad era que no había dormido bien en semanas. Todas las noches escuchaba los sonidos de la casa, los pasos de Lucía cuando Sofía tosía, el llanto ocasional de Mateo cuando tenía pesadillas, las conversaciones susurradas entre madre e hijos. Su mansión, que alguna vez fue un mausoleo silencioso, ahora estaba llena de vida, y extrañamente no le molestaba. La reunión comenzó en el salón principal. 30 personas discutiendo cifras, proyecciones, estrategias de expansión. Diego apenas prestaba atención. Su mente seguía regresando al ala este, donde Lucía mantenía a los gemelos entretenidos y silenciosos. Todo iba bien hasta que Sofía comenzó a toser. Era una tos profunda, dolorosa, que se podía escuchar incluso a través de las gruesas paredes de la mansión. Diego vio cómo varios miembros de la junta levantaban la vista, confundidos. «¿Hay niños en la casa?», preguntó Valentina con voz afilada. «Es la hija de uno de los jardineros», improvisó Diego rápidamente. «Está enferma. Le permití que la trajera mientras encuentra cuidado». «Qué generoso de tu parte», dijo Valentina con un tono que claramente significaba lo opuesto, aunque no muy profesional durante una reunión de negocios importante. La tos continuó, cada vez más fuerte, más desesperada. Diego sintió cómo su corazón comenzaba a acelerarse. Esa no era una tos normal. Algo estaba mal. «Disculpen», dijo, poniéndose de pie abruptamente. «Necesito atender algo urgente». «Diego, la reunión», comenzó Valentina. «Puede continuar sin mí por unos minutos», interrumpió, saliendo del salón antes de que alguien pudiera protestar. Corrió hacia el ala este, tomando las escaleras de 2 en 2. Cuando llegó a la habitación de Lucía, encontró una escena que le heló la sangre. Sofía estaba en la cama, su pequeño cuerpo sacudido por espasmos de tos. Sus labios tenían un tinte azulado. Lucía la sostenía, lágrimas corriendo por su rostro, mientras Mateo estaba acurrucado en una esquina, llorando. «No puede respirar», sollozó Lucía cuando vio a Diego. «Su corazón está fallando más rápido de lo que pensábamos». Diego no lo pensó 2 veces. Tomó a Sofía en sus brazos. La niña era tan ligera que lo asustó y corrió hacia las escaleras. «Llama a una ambulancia», le gritó a Beatriz, quien apareció en el pasillo. «Ahora, señor Diego, la reunión, al diablo con la reunión». Bajó las escaleras con Sofía contra su pecho. La niña,
había dejado de toser, lo cual era aún más aterrador. Sus ojos se cerraban, su respiración era apenas perceptible. «No, no, no», murmuraba Diego. «Quédate conmigo, pequeña, quédate conmigo». Irrumpió en el salón donde la junta directiva seguía reunida. 30 pares de ojos se volvieron hacia él, hacia la niña moribunda en sus brazos, hacia Lucía que lo seguía con Mateo en brazos. El silencio fue absoluto. «¿Qué demonios?», comenzó Valentina, pero Diego la ignoró completamente. «Necesito las llaves de tu auto», le dijo a uno de los ejecutivos más cercanos. «El hospital más cercano. Ya». El hombre, demasiado sorprendido para protestar, le lanzó las llaves. Diego corrió hacia la entrada, Lucía a su lado. En el último momento, se volvió hacia el salón lleno de rostros atónitos. «La reunión está suspendida», declaró. «Pueden irse o pueden quedarse. No me importa. Pero no volveré hasta que esta niña esté a salvo». Y con eso salió de su propia mansión, dejando atrás años de reputación cuidadosamente construida, protocolo empresarial y las expectativas de su familia. El Hospital Español estaba a 20 minutos de distancia, pero Diego lo hizo en 12, violando todas las leyes de tránsito existentes. Lucía sostenía a Sofía en el asiento trasero, susurrándole palabras de aliento, mientras Mateo sollozaba en el asiento del copiloto. «Vas a estar bien, mi amor», repetía Lucía como un mantra. «Vas a estar bien. Mamá está aquí. El señor Diego está aquí. Vas a estar bien». Pero Sofía no respondía. Sus ojos estaban cerrados, su piel casi gris. Diego entró al hospital derrapando, frenando bruscamente en la entrada de emergencias. Saltó del auto, abrió la puerta trasera y tomó a Sofía de los brazos de Lucía. «Necesito un médico», gritó mientras corría hacia las puertas automáticas. «Emergencia cardíaca. 3 años. SIV no tratada». El personal del hospital respondió inmediatamente. Una enfermera tomó a Sofía de sus brazos, colocándola en una camilla que apareció de la nada. Médicos surgieron de todas direcciones, gritando órdenes médicas que Diego no entendía. SIV grande, cianosis periférica, posible falla cardíaca congestiva. Presión sanguínea cayendo, necesitamos intubación. Preparen quirófano. Esto no puede esperar. Lucía intentó seguir la camilla, pero una enfermera la detuvo gentilmente. «Necesitamos que llene algunos formularios». «¿Información del seguro?» «No tengo seguro», sollozó Lucía. «No tengo dinero, no tengo nada». «Yo pago», dijo Diego inmediatamente, sacando su billetera. «Todo, lo que sea necesario, pero sálvenla. Por favor, sálvenla». El doctor principal, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes, se detuvo brevemente. «¿Es usted el padre?» Diego abrió la boca, luego la cerró. ¿Qué era él para esta niña? ¿Un extraño? ¿Un benefactor? ¿Algo más? «Soy la familia», dijo finalmente. «Soy todo lo que tienen en este momento». El doctor asintió, entendiendo más de lo que las palabras decían. «Entonces necesito que sepa algo. Esta niña está en falla cardíaca activa. Necesita cirugía de emergencia ahora, no en 2 semanas como estaba programado. La operación es riesgosa. Hay una posibilidad real de que no sobreviva». Lucía se desplomó. Diego la sostuvo antes de que cayera al suelo. «Pero si no la operan», comenzó Diego. «Si no la operamos, morirá en las próximas horas. Tal vez días si tiene suerte, pero su corazón está fallando, señor. Ya no hay tiempo para esperar». «Entonces háganlo», dijo Diego sin vacilar. «Opérenla, ahora. Necesito el consentimiento de la madre». Diego miró a Lucía, quien apenas podía mantenerse en pie. Su rostro estaba blanco, sus ojos vidriosos por el shock. «Lucía», dijo suavemente sosteniéndola. «Lucía, mírame. Necesitan tu permiso». «¿Y si muere?», susurró Lucía.
¿Y si la opero y muere de todos modos? ¿Y si la operas y vive? Contraatacó Diego. ¿Y si le das la oportunidad que se merece? Lucía, has luchado por esta niña desde el día que nació. No te rindas ahora. Firma el papel. Déjalos intentarlo. Lucía lo miró con ojos llenos de lágrimas y terror absoluto. Luego, con manos temblorosas, tomó la pluma que le ofrecía la enfermera y firmó el consentimiento. «Salven a mi bebé», rogó. «Por favor, salven a mi bebé». Los médicos se llevaron a Sofía a través de unas puertas dobles. Diego y Lucía se quedaron en la sala de espera. Mateo dormido en el regazo de su madre por puro agotamiento emocional. 3 a 5 horas, había dicho el doctor. Si todo va bien. Diego llamó a Beatriz para informarle dónde estaba. La respuesta de ella fue breve y al punto. La señora Valentina está furiosa. Quiere una explicación. Todos la quieren. Que esperen, respondió Diego. O que se vayan. En este momento no me importa. Colgó antes de que Beatriz pudiera responder. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Lucía no habló, no lloró, apenas se movió. Estaba en un estado de shock profundo, su mente incapaz de procesar la posibilidad de perder a su hija. Diego se sentó a su lado, sin saber qué decir, qué hacer. Finalmente, simplemente tomó su mano. Ella no respondió, pero tampoco la retiró. Cuando tenía 23 años, comenzó Diego en voz baja, acababa de graduarme de Harvard. Volví a México pensando que conquistaría el mundo. Era arrogante, ambicioso, convencido de mi propia grandeza. Y cuando Carmen me pidió ayuda, no pude ver más allá de mi propio ego, mi propia imagen. Hizo una pausa, apretando la mano de Lucía. Cada día desde entonces me he preguntado qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente, si hubiera elegido el amor sobre el orgullo. Y cada día la respuesta me mata un poco más. Lucía finalmente lo miró. ¿Por qué me está contando esto? Su voz era apenas un susurro. Porque necesito que entiendas algo. Pase lo que pase hoy, hiciste todo bien. Luchaste por tu hija cuando su padre la abandonó. Trabajaste hasta el agotamiento para darle una oportunidad. Y cuando llegó el momento de tomar la decisión más difícil de tu vida, fuiste lo suficientemente valiente para tomarla. Eso es lo que hace una madre. Eso es lo que Carmen no tuvo la oportunidad de ser. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer por el rostro de Lucía. Tengo tanto miedo, confesó, tanto miedo de perderla. Lo sé, Diego la atrajo hacia él dejando que llorara contra su hombro. Yo también. Y así esperaron, dos almas rotas unidas por las circunstancias y la esperanza desesperada de que una pequeña niña de 3 años con un corazón roto pudiera encontrar la fuerza para seguir latiendo. 4 horas después, las puertas dobles se abrieron. El cirujano salió, todavía con su ropa quirúrgica, quitándose la mascarilla. Diego y Lucía se pusieron de pie de un salto, sus corazones latiendo al unísono. La cirugía fue exitosa, dijo el doctor, y Lucía se desplomó en los brazos de Diego, sollozando de alivio. Reparamos la comunicación interventricular. Su corazón ahora puede funcionar normalmente. Es una niña muy fuerte, muy valiente. ¿Puedo verla?, preguntó Lucía entre sollozos. Por favor, ¿puedo verla? Está en recuperación. Estará inconsciente por unas horas más. Pero sí, pueden verla. Brevemente. La llevaron a la unidad de cuidados intensivos. Sofía estaba rodeada de máquinas, tubos saliendo de su pequeño cuerpo, monitores pitando con cada latido de su corazón recién reparado. Pero estaba viva, respirando, sobreviviendo. Lucía se acercó a la cama, tomando la manita de su hija con infinita ternura. «Lo lograste, mi amor», susurró. «Lo lograste. Mamá está tan orgullosa de ti». Diego observaba desde la puerta, una mezcla de emociones abrumadoras recorriendo su pecho.
alivio, gratitud y algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, el amor podía conquistar incluso los corazones más rotos, tanto los físicos como los emocionales. La tempestad. Diego regresó a la mansión a las 2 de la madrugada. Lucía se había quedado en el hospital con Sofía, y Mateo dormía en el asiento trasero del auto, agotado por el trauma del día. Diego lo llevó cuidadosamente a su habitación, arropándolo con una ternura que no sabía que poseía. Cuando bajó las escaleras, encontró a Beatriz esperándolo en el vestíbulo. Su expresión era una mezcla de preocupación y desaprobación. «¿Cómo está la niña?», preguntó primero, porque a pesar de todo, Beatriz tenía corazón. «Sobrevivirá», respondió Diego, sintiéndose súbitamente exhausto. La cirugía fue exitosa. «Gracias a Dios», Beatriz suspiró con alivio genuino. Luego su expresión se endureció. «Pero ahora tenemos otro problema. La señora Valentina no se ha ido. Está en la sala esperándolo, y no está contenta». «Por supuesto que no». Diego se pasó una mano por el cabello, preparándose para la batalla que sabía que venía. «Que pase», dijo simplemente. Entró a la sala y encontró a Valentina sentada en el sofá principal, como una reina en su trono. A su lado estaban 2 miembros de la junta directiva, Roberto Hernández y Patricia Gómez, los más conservadores del grupo. 12 horas, dijo Valentina sin preámbulo. 12 horas esperándote. ¿Tienes idea de la falta de respeto que eso representa? Una niña de 3 años estaba muriendo, respondió Diego con voz plana. Perdona si eso tomó precedencia sobre una reunión de negocios. ¿La hija del jardinero?, preguntó Patricia con escepticismo evidente, porque escuché de los empleados una historia muy diferente. Escuché que es la hija de tu empleada doméstica, una empleada doméstica que aparentemente vive aquí, con sus 2 hijos. El silencio que siguió era denso, peligroso. «Es cierto», confirmó Diego, decidiendo que las mentiras ya no servían de nada. «Lucía Morales trabaja aquí. Y sí, sus 2 hijos viven aquí también. Uno de ellos, Sofía, tenía una malformación cardíaca congénita que requería cirugía urgente». «¿Y por qué?», preguntó Valentina con voz peligrosamente suave. «Una empleada doméstica y sus hijos bastardos viven en la mansión Santa María». «No uses esa palabra», advirtió Diego, su voz tomando un tono de acero. «No son bastardos, son niños, inocentes, puros, que no pidieron las circunstancias de su nacimiento. Responde la pregunta, Diego». Diego se sirvió un whisky antes de responder. Necesitaba algo para fortalecer su resolución para lo que estaba a punto de decir. «Porque me recordaron a Carmen». El nombre cayó en la habitación como una bomba. Valentina palideció. Roberto y Patricia intercambiaron miradas incómodas. «No te atrevas a mencionar a tu hermana en este contexto», siseó Valentina. «¿Por qué no?», desafió Diego, volviéndose hacia ella. «Porque la verdad es incómoda. Porque nos recuerda que todos somos cómplices en su muerte». Carmen tomó sus propias decisiones. Carmen era una niña asustada que necesitaba ayuda. El grito de Diego resonó en las paredes. Tenía 21 años, estaba sola, y cada uno de nosotros le cerró la puerta en la cara porque estábamos más preocupados por el apellido Santamaría que por su vida. Se volvió hacia Valentina, años de culpa y rabia finalmente liberándose. «Tú fuiste la primera en decirme que la desheredara. ¿Qué dirá la sociedad?», preguntaste. «¿Qué pensará la gente del club?», como si eso importara más que la vida de mi hermana. Estaba protegiendo el legado de esta familia. «¡A la mierda el legado!», rugió Diego. Carmen murió. Murió sola, asustada, en un hospital público porque ninguno de nosotros tuvo las agallas de anteponer el amor al orgullo. Y su bebé también murió.
Mi sobrino, un niño que nunca conocí, porque estaba demasiado ocupado siendo un maldito snob. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, pero no le importaba. Así que sí, Valentina. Cuando vi a esa mujer luchando desesperadamente por salvar a su hija, cuando vi a esos niños que solo querían amor y seguridad, decidí que no volvería a cometer el mismo error. Decidí que esta maldita vez, haría lo correcto. Lo correcto, repitió Valentina con sarcasmo venenoso. ¿Es convertir la mansión familiar en un refugio para madres solteras? Si es necesario, sí. Roberto Hernández se aclaró la garganta incómodamente. Diego, entiende nuestra preocupación. Esto no se ve bien. Una empleada joven y atractiva viviendo en tu casa con sus hijos. La gente va a hablar. Ya están hablando. Que hablen. Las acciones de Santa María Imports han bajado 3 puntos desde esta tarde, intervino Patricia. Las noticias de tu comportamiento errático ya llegaron a los medios financieros. Diego Santamaría abandona reunión importante de junta para atender crisis personal. Los inversores están nerviosos. Entonces, véndanlas, dijo Diego con indiferencia que sorprendió incluso a él mismo. Vendan sus acciones, retiren su dinero, no me importa. ¿No te importa? Valentina se puso de pie, su rostro rojo de furia. Esta empresa ha sido parte de nuestra familia por 3 generaciones. Tu abuelo la construyó desde cero, y tú estás dispuesto a destruirla por una mujer que acabas de conocer. No es por ella, corrigió Diego. Es por mí, por la persona que quiero ser, por el hermano que debí haber sido para Carmen. Se acercó a Valentina mirándola directamente a los ojos. Durante 3 años he vivido en esta mansión como un fantasma, trabajando obsesivamente, construyendo un imperio, ganando dinero que no necesito para comprar cosas que no quiero, para impresionar a gente que no me importa. ¿Y para qué? ¿Para llenar el vacío que dejó Carmen? ¿Para probar que valgo algo? Hizo una pausa, su voz bajando a un susurro intenso, pero nada lo llenaba. Ninguna cantidad de dinero, ningún logro empresarial. Hasta que esa niña pequeña con un corazón roto me abrazó y me dijo que los abrazos hacen todo mejor. Y por primera vez en 3 años, Valentina, sentí algo. Sentí que tal vez, solo tal vez, podía perdonarme a mí mismo. Valentina lo miró durante un largo momento. Cuando habló, su voz era más suave pero no menos firme. Entiendo el dolor, Diego. De verdad. Todos amábamos a Carmen. Todos lamentamos cómo terminaron las cosas. Pero esto no es la respuesta. No puedes salvar a Carmen salvando a esta mujer. Lo sé, admitió Diego, pero puedo salvar a Sofía. Y eso tiene que contar para algo. Roberto se aclaró la garganta nuevamente. Diego, seamos prácticos. ¿Qué es exactamente tu plan aquí? ¿Esta mujer, Lucía, va a ser tu empleada para siempre? ¿Sus hijos van a crecer en tu mansión? ¿Y luego qué? ¿Cuando te cases? ¿Cuando tengas tu propia familia? Era una buena pregunta. Una pregunta para la que Diego no tenía una respuesta clara. No lo sé, admitió. Solo sé que no puedo echarlos. No puedo ser esa persona otra vez. Entonces dale dinero, sugirió Patricia. Suficiente para que alquile su propio apartamento, para que pague las cuentas médicas de su hija. Sé generoso, sí, pero mantén los límites apropiados. ¿Límites apropiados? Diego rió sin humor. Como los límites apropiados que mantuvimos con Carmen. Esos límites apropiados que la mataron. Eso no es justo, protestó Valentina. ¿No? Dime, prima. ¿Qué habría pasado si Carmen hubiera venido a ti en lugar de a mí? ¿Le habrías abierto la puerta? ¿O también le habrías dado la espalda por el bien del apellido familiar? Valentina no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio era respuesta suficiente. Eso pensé.
dijo Diego amargamente. Todos compartimos la culpa. Todos elegimos la reputación sobre la compasión, y todos tendremos que vivir con eso. Se volvió hacia la ventana, mirando hacia el jardín oscuro. Pero yo elijo vivir con ello de manera diferente. Elijo honrar la memoria de Carmen ayudando a alguien que ella habría ayudado. Elijo ser el hermano que ella merecía, aunque sea 3 años tarde y con la familia equivocada. Así que no hay nada que podamos decir para que cambies de opinión, declaró Valentina. No era una pregunta. No. Entonces, esto es lo que va a pasar. Valentina habló con la autoridad de alguien acostumbrada a dar órdenes. Vamos a convocar una reunión de emergencia de la Junta Directiva. Vamos a votar sobre tu aptitud para continuar como CEO de Santa María Imports. Y Diego, te advierto, este comportamiento errático, esta falta de juicio, muchos en la Junta ya están preocupados. ¿Me estás amenazando con quitarme mi propia empresa?, preguntó Diego, más curioso que enojado. Estoy tratando de salvarte de ti mismo, respondió Valentina. Pero si insistes en este camino autodestructivo, entonces sí, tomaremos medidas. Diego se volvió para enfrentarlos a los tres. Hagan lo que tengan que hacer, dijo con calma. Convoquen su reunión, tomen su voto, pero sepan esto, no voy a cambiar de opinión. No voy a abandonar a Lucía y sus hijos. Y si eso significa perder la empresa, entonces que así sea. «Estás dispuesto a perderlo todo», murmuró Patricia, como si no pudiera creerlo. «Todo lo que has construido por una mujer que apenas conoces». «No», corrigió Diego suavemente. «Estoy dispuesto a perderlo todo para recuperar algo que perdí hace 3 años. Mi humanidad, mi capacidad de anteponer a las personas antes que el beneficio. Y si eso me hace inadecuado para ser CEO, entonces tal vez nunca debí tener el trabajo en primer lugar». Valentina recogió su bolso. Su expresión era de decepción más que de ira. «Carmen te habría odiado por esto», dijo mientras se dirigía a la puerta, «por usar su muerte como excusa para tu comportamiento imprudente». Esas palabras golpearon a Diego como un puño en el estómago, pero antes de que pudiera responder, escuchó una voz desde las escaleras. «No, no lo habría hecho». Todos se volvieron. Beatriz estaba parada en el rellano, con una caja vieja en sus manos. «¿Disculpa?», dijo Valentina. Beatriz bajó las escaleras lentamente, colocando la caja sobre la mesa de centro. «Esta caja», dijo, «contiene las pertenencias personales de Carmen, las cosas que quedaron en su apartamento después del final. Diego nunca tuvo el coraje de revisarla, pero yo lo hice hace 3 años cuando estaba organizando sus cosas para donar». Abrió la caja y sacó un diario de cuero gastado. Carmen escribía todos los días, y en las últimas semanas antes del parto escribió mucho sobre su hermano, sobre Diego. Le extendió el diario a Diego con manos temblorosas. Él lo tomó, su corazón latiendo con fuerza. «Página 132», dijo Beatriz suavemente. Con dedos temblorosos, Diego abrió el diario en la página indicada y comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. «Hoy pasé frente a la mansión. Vi a Diego saliendo en su auto caro, con su traje caro, viviendo su vida cara. Y debería odiarlo. Debería odiar al hermano que me dio la espalda cuando más lo necesitaba. Pero no puedo, porque lo conozco. Conozco al niño que me enseñó a andar en bicicleta, al adolescente que me defendía en la escuela, y sé que el hombre que me rechazó no es realmente mi hermano. Es una versión distorsionada de él, creada por la presión y las expectativas y el miedo de no ser suficiente. Algún día, Diego va a despertar y darse cuenta de lo que ha perdido. Y cuando eso suceda, va a romperse completamente. Y mi mayor deseo, mi única oración, es que cuando se rompa, encuentre la fuerza para reconstruirse. Pero esta vez, reconstruirse en algo mejor.
algo más amable, algo más humano. No te odio, hermano. Te perdono y espero que algún día encuentres una forma de perdonarte a ti mismo. El silencio que siguió fue absoluto. Diego sostenía el diario con manos temblorosas, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Valentina se había quedado pálida. Roberto y Patricia miraban al suelo, incómodos. «Así que no», dijo Beatriz firmemente, mirando directamente a Valentina. Carmen no lo odiaría por esto, lo reconocería. Reconocería a su hermano finalmente haciendo lo que ella habría hecho, eligiendo el amor sobre el miedo, eligiendo la compasión sobre la conveniencia. Valentina abrió la boca, luego la cerró. Por primera vez en su vida no tenía respuesta. «La reunión es el viernes», dijo finalmente. Su voz sonaba derrotada. 10 de la mañana. Te sugiero que prepares una defensa convincente. Y con eso, los tres salieron de la mansión, dejando a Diego sosteniendo las últimas palabras de su hermana. Finalmente entendiendo que la redención no se trataba de reemplazar lo que se había perdido. Se trataba de convertirse en alguien digno del perdón que ya le habían dado. El corazón decide. El viernes llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Sofía había pasado 4 días en el hospital, recuperándose milagrosamente bien de la cirugía. Los médicos estaban asombrados por su progreso. «Es una luchadora», decían. «Su corazón está respondiendo perfectamente». Lucía prácticamente vivía en el hospital, durmiendo en una silla junto a la cama de Sofía, negándose a dejar a su hija ni por un momento. Diego había traído a Mateo al hospital cada tarde después de contratar a una niñera temporal, y el pequeño le leía cuentos a su hermana con voz seria y concentrada. Pero ahora, en la mañana del viernes, Diego se encontraba frente al espejo de su habitación, ajustándose la corbata para lo que podría ser su última reunión como CEO de Santa María Imports. «¿Nervioso?», preguntó Beatriz desde la puerta. «Aterrorizado», admitió Diego con honestidad brutal. «Bien, significa que te importa». Beatriz entró a la habitación, llevando una caja pequeña. «Esto era de tu padre. Lo usó en su primera reunión de junta directiva. Pensé que te gustaría llevarlo hoy». Era un par de gemelos de plata con el escudo de armas de la familia Santa María. Diego los había visto en fotografías antiguas, pero nunca los había usado. «Papá odiaba estas reuniones», recordó Diego, tomando los gemelos con reverencia. «Decía que preferirá estar en el almacén con los trabajadores que en una sala de juntas con ejecutivos». «Tu padre era un hombre sabio», asintió Beatriz, «y hubiera estado orgulloso de ti hoy». ¿Orgulloso de que esté a punto de perder su empresa? ¿Orgulloso de que finalmente recuerdes que la empresa era un medio para un fin, no el fin mismo? Tu padre construyó Santa María Imports para dar seguridad a su familia, para ayudar a la comunidad, no para convertirse en un tirano corporativo sin corazón. Diego terminó de ponerse los gemelos y se miró en el espejo. Veía a su padre en su reflejo, la misma mandíbula firme, los mismos ojos oscuros. Pero también veía algo diferente. Veía a Carmen. Veía la compasión que ella siempre había tenido y que él había perdido en algún lugar del camino. «Es hora», dijo Beatriz suavemente. La sala de juntas del edificio de Santa María Imports en Reforma estaba llena cuando Diego llegó. 30 miembros de la junta directiva, más varios abogados corporativos, asesores financieros y, por supuesto, Valentina, sentada en la cabecera como si fuera ella quien convocara la reunión. «Buenos días», dijo Diego, su voz firme a pesar de los nervios que sentía. Murmullos de respuesta llenaron la sala, algunos educados, otros claramente hostiles. Diego se sentó en su lugar habitual y esperó. Valentina no perdió tiempo.
Esta reunión extraordinaria ha sido convocada para discutir el liderazgo de Diego Santamaría como CEO de esta empresa. En las últimas 2 semanas, su comportamiento ha sido, en el mejor de los casos, errático. En el peor, peligrosamente negligente. Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa. Abandonó una reunión crucial de junta directiva, causando que perdiéramos contratos valiosos con inversores internacionales. Ha convertido su residencia privada en... Bueno, francamente nadie está seguro en qué exactamente. Y sus decisiones personales han causado que nuestras acciones caigan un 6% en menos de una semana. Roberto Hernández levantó una carpeta. Tengo aquí informes de 3 publicaciones financieras importantes, todas cuestionando la estabilidad mental de Diego. El Wall Street Journal lo llamó impredecible. Forbes sugirió que está pasando por una crisis personal que afecta su juicio profesional. Y El Financiero, agregó Patricia Gómez, publicó un artículo titulado El fin de una dinastía, Diego Santamaría y el colapso de un imperio familiar. No exactamente la prensa que queremos. Diego escuchó todo en silencio, sin interrumpir, sin defenderse todavía. Así que, concluyó Valentina, proponemos un voto de no confianza. Si la mayoría de esta junta vota en contra de tu liderazgo, serás removido como CEO y reemplazado por un sucesor elegido democráticamente. Entendido, dijo Diego simplemente. Puedo hablar antes de que voten. Valentina parecía sorprendida de que no hubiera peleado más. Por supuesto. Diego se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba vista a la Ciudad de México. Desde aquí podía ver el tráfico caótico, los rascacielos relucientes, la vida bulliciosa de millones de personas. Personas como Lucía, como Carmen, como todos aquellos que nunca tendrían la oportunidad de sentarse en una sala de juntas como esta. Mi padre, comenzó Diego, fundó Santamaría Imports en 1965 con 2,000 pesos y un sueño. Quería crear algo que durara, algo que importara, algo que hiciera del mundo un lugar un poco mejor. Se volvió hacia la junta. En algún momento durante los últimos 15 años olvidé eso. Me convertí en lo que el mundo corporativo esperaba que fuera. Despiadado, eficiente, enfocado solo en los números. Y sí, tuve éxito. Convertí una empresa de importaciones familiar en un imperio multinacional. Multipliqué nuestro valor por 20. Todos ustedes se hicieron ricos en el proceso. Hizo una pausa. Pero también me convertí en alguien que mi padre no habría reconocido. Alguien que antepuso el beneficio al pueblo, las ganancias a la compasión, la reputación a la redención. Diego, comenzó Valentina, pero él levantó una mano. Déjame terminar, por favor. Respiró profundo. Hace 2 semanas encontré a una empleada doméstica arrodillada en mi oficina con sus 2 hijos. Podría haberla despedido, debería haberla despedido según nuestras reglas. Pero cuando vi a esa mujer, cuando vi a esos niños, vi algo que no había visto en 3 años. Vi una oportunidad de elegir diferente. Sacó su teléfono y proyectó una imagen en la pantalla de la sala de juntas. Era una fotografía de Sofía en su cama de hospital, sonriendo débilmente, con tubos todavía conectados a su pequeño cuerpo. Esta es Sofía Morales. Tiene 3 años. Hace 5 días su corazón estaba fallando. Hoy, gracias a una cirugía que yo pagué, tiene una oportunidad de vivir una vida normal, de correr, de jugar, de crecer y enamorarse y tener sus propios hijos algún día. Cambió la imagen. Ahora era una fotografía antigua de Carmen, sosteniendo su vientre embarazado, sonriendo nerviosamente a la cámara. Esta es mi hermana, Carmen. Tenía 21 años en esta foto. 3 meses después estaría muerta. Muerta porque eligió tener a su bebé. Muerta porque no tenía dinero para atención médica adecuada. Muerta porque su familia, porque yo, elegí la vergüenza sobre el amor.
El silencio en la sala era absoluto. Varios miembros de la Junta miraban incómodos hacia otro lado. Durante 3 años, continuó Diego, su voz quebrándose ligeramente, he tratado de llenar el vacío que dejó Carmen. Trabajé obsesivamente, construí imperios, gané dinero que no necesitaba y nada, absolutamente nada, importaba. Porque cada noche me iba a dormir sabiendo que había fallado a la única persona que realmente me necesitaba. Se limpió las lágrimas que comenzaban a formarse. Y entonces conocí a Lucía, a Mateo, a Sofía, y por primera vez en 3 años tuve la oportunidad de elegir diferente, de ser el hermano que debía haber sido, de anteponer a una persona sobre el beneficio. Miró directamente a Valentina. Así que sí, abandoné la reunión. Sí, puse en peligro contratos. Sí, causé que las acciones cayeran. Porque una niña de 3 años estaba muriendo y esa vez, esa maldita vez, no iba a elegir mal de nuevo. Roberto se aclaró la garganta. Diego, nadie está cuestionando tu compasión. Es admirable, de verdad. Pero eres el CEO de una empresa multimillonaria. Tienes responsabilidades. ¿Con quién?, interrumpió Diego. Con los accionistas, con los inversores, con personas que ya tienen más dinero del que podrían gastar en 10 vidas. Se inclinó sobre la mesa, mirando a cada miembro de la Junta a los ojos. Mi padre no construyó esta empresa para hacer ricos a los ricos. La construyó para crear empleos, para ayudar a familias, para hacer del mundo un lugar donde la gente como Lucía pudiera tener una oportunidad. Presionó un botón y otra imagen apareció en la pantalla. Era el testamento de su padre, específicamente una cláusula que Diego había ignorado durante años. Cláusula 23, leyó Diego en voz alta. Es mi deseo que Santa María Imports siempre recuerde que nuestro mayor activo no son nuestras ganancias, sino nuestra humanidad. Que nunca nos volvamos tan grandes que olvidemos que detrás de cada número en un balance hay una persona real con sueños reales y necesidades reales. Miró a Valentina. Papá escribió eso 3 meses antes de morir. Como si supiera que algún día olvidaríamos. Como si supiera que necesitaríamos que nos lo recordaran. Patricia Gómez habló, su voz más suave que antes. Entonces, ¿qué propones, Diego? ¿Que convirtamos Santa María Imports en una organización benéfica? No, respondió Diego firmemente. Propongo que recordemos por qué existimos. Propongo que creemos un fondo para empleados en crisis. Propongo que ofrezcamos seguro médico completo a todos nuestros trabajadores, no solo a los ejecutivos. Propongo que cuando uno de nuestros empleados enfrente una emergencia familiar, los apoyemos en lugar de despedirlos. Hizo una pausa. Y propongo que si eso significa sacrificar un poco de beneficio, entonces que así sea, porque algunas cosas valen más que el dinero. Los inversores nunca aceptarán eso, argumentó Roberto. Entonces encontraremos nuevos inversores, contestó Diego. Inversores que compartan nuestros valores. Inversores que entiendan que el verdadero éxito se mide no solo en dólares, sino en vidas cambiadas. Valentina lo estudió durante un largo momento. Suenas como tu padre, dijo finalmente. No estaba claro si era un cumplido o una crítica. Gracias, respondió Diego, eligiendo tomarlo como cumplido. Ese es el mayor elogio que podrías darme. Valentina suspiró profundamente. Muy bien, has dicho tu parte. Ahora votaremos. Todos a favor de la moción de no confianza. Levanten la mano. Diego cerró los ojos, preparándose para lo peor. Escuchó movimiento, murmullos, pero cuando abrió los ojos, vio algo inesperado. Solo 5 manos estaban levantadas. De 30 miembros de la Junta, solo 5 votaron en su contra. Valentina miró alrededor de la mesa, visiblemente sorprendida. Todos los demás están a favor de que Diego continúe como CEO
Una mujer mayor en el extremo de la mesa, Margarita Ruiz, quien raramente hablaba en las reuniones, se puso de pie. «Tengo 72 años», dijo con voz firme. «He estado en esta junta durante 40 de esos años, y en todo ese tiempo nunca he visto a un líder tener el coraje de anteponer a las personas sobre las ganancias. Diego cometió errores. Todos los cometemos, pero también hizo algo que muy pocos en este mundo harían. Eligió la compasión sobre la conveniencia, y eso, en mi opinión, lo hace exactamente el tipo de líder que esta empresa necesita». Aplausos comenzaron a llenar la sala. Primero lentos, luego creciendo en intensidad. Uno por uno, los miembros de la junta se pusieron de pie. Valentina se quedó sentada, mirando alrededor con incredulidad. Finalmente, ella también se puso de pie, aunque sus aplausos eran medidos, cautelosos. «La moción falla», anunció con voz tensa. «Diego Santamaría continúa como CEO». Diego sintió que sus rodillas casi cedían por el alivio, pero no había terminado. «Hay una cosa más», dijo, su voz cortando a través de los aplausos. «A partir de hoy, estoy estableciendo la Fundación Carmen Santamaría. Será financiada con el 30% de mi salario personal y estará dedicada a ayudar a madres solteras con hijos que enfrentan crisis médicas. Lucía Morales será su directora ejecutiva». Más aplausos, más aclamaciones. Y por primera vez en 3 años, Diego Santamaría sonrió con algo que se parecía a la paz genuina. Porque finalmente estaba haciendo honor al legado de Carmen de la única manera que importaba, viviendo el tipo de vida que ella habría estado orgullosa de presenciar. El recomezo, 3 años después. El sol de la mañana entraba por las ventanas del nuevo edificio de la Fundación Carmen Santamaría, iluminando las paredes decoradas con fotografías de familias sonrientes, familias que habían sido ayudadas, niños que habían sido salvados, madres que habían encontrado esperanza cuando todo parecía perdido. Lucía Morales de Santamaría estaba de pie frente a esas fotografías, una taza de café en sus manos, sonriendo mientras recordaba cómo había comenzado todo. Parecía toda una vida atrás, ese día cuando había entrado pánico en la oficina de Diego con sus 2 hijos, sin saber que ese momento cambiaría todo. «¿Mami?». Una vocecita la sacó de sus pensamientos. Se volvió para ver a Sofía, ahora de 6 años, corriendo hacia ella con energía ilimitada. La niña, que alguna vez no podía caminar sin quedarse sin aliento, ahora era un torbellino de actividad. Su corazón reparado latía fuerte y saludable, un milagro diario que Lucía nunca daba por sentado. «Sí, mi amor. Papá Diego dice que podemos ir al parque después del trabajo, y Mateo dice que va a ganarme en la carrera, pero yo soy más rápida ahora». Lucía rió, arrodillándose para abrazar a su hija. «Estoy segura de que eres la más rápida, pero recuerda, no se trata de ganar, se trata de divertirse», completó Sofía, repitiendo la lección que había escuchado 1000 veces. «Lo sé, mami, pero igual voy a ganar». Diego apareció en la puerta, con Mateo montado en sus hombros. El niño, ahora más alto y más seguro de sí mismo, reía mientras Diego fingía ser un caballo salvaje. «Cuidado con tu cabeza», advirtió Lucía, aunque no pudo evitar sonreír ante la escena. 3 años. 3 años desde aquella tarde caótica en la oficina. 3 años desde la cirugía de emergencia. 3 años desde que Diego eligió el amor sobre el orgullo. ¿Y qué 3 años habían sido? Después de la reunión de la junta directiva, las cosas habían cambiado rápidamente. La Fundación Carmen Santamaría se estableció oficialmente un mes después, con Lucía como directora ejecutiva. Al principio, ella había protestado, insistiendo en que no estaba calificada. Pero Diego había visto en ella algo que ella misma no veía, una comprensión profunda del sufrimiento
que la fundación buscaba aliviar y una determinación inquebrantable de ayudar a otros. Y tenía razón. En 3 años, la fundación había ayudado a más de 200 familias, 200 madres que enfrentaban crisis médicas con sus hijos, 200 milagros pequeños y grandes. Lucía había obtenido su título en administración, asistiendo a clases nocturnas mientras criaba a sus hijos y dirigía la fundación. Diego había estado ahí cada paso del camino, no como su jefe o su benefactor, sino como su pareja, su compañero, su amor. El matrimonio había sido una sorpresa para todos, especialmente para ellos mismos. No había sido algo planificado, sino algo que creció naturalmente de la amistad, el respeto mutuo y el amor compartido por los gemelos. Una tarde, 2 años después de conocerse, Diego simplemente la miró y dijo: «Cásate conmigo». No había anillo elegante, no había propuesta elaborada. Solo 2 personas que habían pasado por el infierno juntas y habían encontrado el cielo en el proceso. La boda había sido simple, una ceremonia pequeña en el jardín de la mansión, con solo amigos cercanos y familia. Valentina había asistido, aunque con reservas evidentes. Pero incluso ella tuvo que admitir que Diego parecía más feliz de lo que había estado en años, y lo era. Por primera vez desde la muerte de Carmen, Diego Santamaría estaba verdaderamente vivo. «¿Lista para el día grande?», preguntó Diego ahora, dejando a Mateo en el suelo y acercándose a Lucía. «Nerviosísima», admitió ella, apoyándose contra él. «¿Y si nadie viene? ¿Y si todo el trabajo que hemos hecho no es suficiente?» «Van a venir», aseguró Diego, besando su frente. «Y el trabajo que has hecho es más que suficiente, es extraordinario». Hoy era el aniversario de 3 años de la fundación y habían organizado una gala para recaudar fondos. 150 invitados, incluyendo varios empresarios importantes, políticos y por supuesto las familias que la fundación había ayudado. A las 7 de la noche, el salón de eventos estaba lleno. Lucía, vestida con un elegante vestido azul marino que Diego había insistido en comprarle, se movía entre los invitados con gracia natural. Ya no era la empleada doméstica tímida y asustada de hace 3 años. Era una directora ejecutiva, una líder, una voz para aquellos que no tenían voz. Cuando llegó el momento de su discurso, Diego la acompañó al escenario, sosteniendo su mano. «Buenas noches a todos», comenzó Lucía, su voz firme a pesar de los nervios. «Hace 3 años yo era una madre soltera trabajando como empleada doméstica, desesperada por salvar a mi hija que estaba muriendo. No tenía esperanza, no tenía opciones, no tenía futuro». Miró a Diego, quien le dio un apretón alentador en la mano. «Y entonces conocí a un hombre que me dio algo que no sabía que todavía existía en el mundo. Compasión sin condiciones. Diego Santamaría no solo salvó la vida de mi hija, me dio una razón para creer que el bien todavía existe, que la bondad no está muerta, que hay personas dispuestas a elegir el amor sobre el beneficio». Señaló hacia la audiencia donde Sofía y Mateo estaban sentados en la primera fila junto a Beatriz. «Esa es mi hija Sofía, tiene 6 años. Debería haber muerto hace 3 años, pero está aquí, viva, saludable, llena de sueños y posibilidades, porque alguien decidió que su vida valía más que el dinero». Las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de muchos en la audiencia. La Fundación Carmen Santamaría existe porque Diego perdió a su hermana, porque Carmen murió sola, sin apoyo, sin esperanza, y porque Diego decidió que ninguna otra familia debería pasar por ese dolor si él podía evitarlo. Se volvió completamente hacia Diego. «Me diste una vida, me diste un propósito, me diste una familia, pero más que eso, me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en dólares, se mide en las vidas que tocas, en los corazones que cambias.
en el amor que das sin esperar nada a cambio. Diego sentía las lágrimas corriendo por su rostro, pero no le importaba. Así que esta noche, continuó Lucía, dirigiéndose nuevamente a la audiencia, les pido que se unan a nosotros, no solo con sus donaciones, aunque las apreciamos profundamente. Les pido que se unan a nosotros en espíritu, que elijan ver a las personas detrás de las estadísticas, que elijan la compasión sobre la conveniencia, que elijan ser el milagro que alguien desesperadamente necesita. Los aplausos estallaron, atronadores y prolongados. Personas se pusieron de pie, muchas llorando, todas conmovidas por las palabras de esta mujer extraordinaria que había surgido de la tragedia para convertirse en un faro de esperanza. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido y los niños estaban dormidos, Diego y Lucía se sentaron en el jardín de la mansión, el mismo jardín donde se habían casado, el mismo lugar donde todo había comenzado a sanar. ¿En qué piensas?, preguntó Lucía, su cabeza apoyada en el hombro de Diego. En Carmen, respondió él honestamente. En cómo habría amado verte hoy. Cómo habría amado a Sofía y Mateo. Cómo habría sido la mejor tía del mundo. Ella está aquí, dijo Lucía suavemente. En todo lo que hacemos, en cada familia que ayudamos, en cada niño que salvamos. Carmen está aquí. Diego asintió, sintiendo la verdad en esas palabras. ¿Sabes qué es lo más loco de todo?, dijo después de un momento. ¿Qué? Que pensé que estaba salvándote a ti. Pero en realidad, tú me salvaste a mí. Me salvaste de una vida vacía de significado, de años de culpa que me estaban consumiendo, de ser una persona que ni siquiera me agradaba. Lucía levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. Nos salvamos mutuamente, corrigió suavemente. Así es como funciona el amor real. No es una persona rescatando a otra. Son dos personas eligiendo ser más fuertes juntas de lo que podrían ser solas. Diego la besó. Un beso lleno de gratitud y amor y promesas de todos los mañanas por venir. En la casa, a través de las ventanas iluminadas, podían ver a Sofía y Mateo durmiendo en sus camas. Dos niños que alguna vez no tenían nada y ahora lo tenían todo. No porque tuvieran riqueza material, sino porque tenían algo mucho más valioso. Una familia que los amaba incondicionalmente. ¿Papá Diego? La vocecita de Sofía llegó desde la puerta del jardín. La niña estaba de pie en su pijama de unicornios, frotándose los ojos soñolientamente. ¿Qué pasa, pequeña?, preguntó Diego, extendiéndole los brazos. Ella corrió hacia él, acurrucándose en su regazo. Tuve un sueño. Soñé con la tía Carmen. Diego se tensó ligeramente. Los niños sabían sobre Carmen, sobre cómo había muerto, sobre por qué la fundación llevaba su nombre. ¿Qué soñaste?, preguntó con voz suave. Soñé que estaba en el cielo y estaba sonriendo, y me dijo que le dijera que está orgullosa de ti, que hiciste todo bien, que te ama. Diego sintió como si le hubieran sacado todo el aire de los pulmones. Lucía apretó su mano, ella también llorando. ¿De verdad dijo eso?, preguntó Diego con voz quebrada. Sí, Sofía asintió con la seriedad absoluta de los niños. Y también dijo que gracias. Gracias por amarme cuando mi corazón estaba roto. Gracias por darle a mami una familia. Gracias por recordar que el amor es más importante que el dinero. ¿Dijo todo eso?, preguntó Lucía maravillada. Bueno, admitió Sofía. Algunas partes las agregué yo, pero creo que es lo que hubiera dicho si pudiera, ¿verdad? Diego rió a través de las lágrimas, abrazando a la niña que había salvado su alma sin siquiera saberlo. Sí, mi amor, creo que eso es exactamente lo que hubiera dicho. Esa noche, mucho después de que Sofía regresara a la cama, Diego se quedó despierto, mirando las estrellas. Pensó en Carmen. Pensó en el hombre que había sido y el hombre que se había convertido. Pensó en todas las decisiones que lo habían llevado a este momento,
y por primera vez en 3 años sintió que Carmen finalmente podía descansar en paz. Porque él había aprendido la lección que ella intentó enseñarle con su muerte, que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no importan, que el amor siempre debe vencer al orgullo, que la compasión es la única medida real del éxito. En el escritorio de su oficina, donde alguna vez había estado obsesionado con números y ganancias, ahora había una fotografía. En ella, Lucía, Sofía, Mateo y él sonreían juntos, una familia imperfecta y hermosa. Y al lado de esa fotografía, una pequeña nota enmarcada con la letra de Carmen, las últimas palabras que había escrito en su diario: el amor siempre gana al final, siempre. Diego Santamaría finalmente entendía que el tesoro más grande que había encontrado no estaba en su oficina aquella tarde caótica de hace 3 años. Estaba en su corazón. Y en los corazones de las 3 personas que lo habían enseñado que los milagros no requieren magia. Solo requieren el coraje de elegir el amor cuando todo lo demás dice que elijas otra cosa. Y ese, decidió Diego mientras se quedaba dormido con Lucía en sus brazos, era el único tipo de riqueza que realmente importaba. Fin. Porque al final, los corazones rotos pueden sanar, las familias perdidas pueden encontrarse, y el amor, el verdadero amor, siempre encuentra un camino.